Bendiciones, el Padre te bendiga. Estamos conectados de Estados Unidos, California, Paso de los Robles. Damos gracias al Padre por este tiempo. Y vamos a tener hoy un tiempo de palabra, de ministración. Vamos a seguir con la serie de estudio que hemos comenzado ya la semana pasada. Habíamos comenzado acerca de noviazgo, cómo conocer a la persona correcta. Luego habíamos visto también un mensaje acerca de el matrimonio, de qué manera Yahweh, de qué manera el Padre había determinado el matrimonio según las Escrituras. Y vamos a ver hoy el tercer mensaje, que tiene que ver con el divorcio. Y vamos a ver hoy en profundidad este tema. Ya hemos tocado un poquito la semana pasada con el mensaje del matrimonio, pero hoy vamos a profundizar y vamos a hablar también de otros puntos que son importantes, y ya el próximo viernes estaríamos terminando con esta serie de estudios. Así que bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga, que Yahweh les bendiga. Ya estamos conectados entonces y vamos a hacer una oración al Padre para que Él nos hable, para que Él nos ministre a través de su Espíritu, a través de su palabra. Y es un tema muy importante de entender, de comprender, de conocer, ya que en muchas iglesias, en muchas congregaciones han enseñado mal este tema del divorcio. Así que acompáñame en oración. Vamos a entregar este mensaje al Padre para que Él pueda hablar a tu vida, pueda hablar a tu corazón y pueda darte luz y claridad con respecto a este tema. Gracias, Padre, te damos por estar con nosotros. Gracias, Padre, por el Ministerio de Hacienda Antigua. Bendecimos tu nombre, Yahweh. Gracias por poder permitir predicar tu verdad. Que tu Ruach, que tu Espíritu de Santidad pueda usar mi vida, que pueda hacer de bendición este mensaje para muchas mujeres, para muchas personas, para muchos matrimonios. Que sea un mensaje de restauración, que sea un mensaje de luz, de entendimiento, de dirección, que ellos puedan comprender correctamente el divorcio, que puedan entender cuándo se puede divorciar y que no es pecado, no es algo malo que quizás muchas personas hacen, porque muchas veces el hombre juzga, el hombre critica. Que tu Espíritu hoy pueda darle entendimiento a cada vida, a cada corazón, todo aquel que escuche este mensaje. En el nombre de Yahshua te lo pido, Padre, te damos gracias. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con este mensaje y voy a comenzar a hablar del divorcio. La palabra divorcio significa separación. Es una palabra que no está en el hebreo, no está en el griego, pero significa separación. Es decir, que el divorcio es cuando dos personas que estaban casadas toman la decisión de dividirse, de separarse. Y cuando hablamos de división, estamos hablando de dividirse en todas las áreas, tanto materiales como también familiar, con el tema de los hijos, el tema económico, etc. Entonces vemos que ya en el mensaje anterior, cuando hablé del matrimonio, les explicaba que el divorcio, todo aquel que se divorcia por la iglesia, o quizás nunca se casó por iglesia, sino solo por civil, tampoco es pecado. Lamentablemente muchos ministros, pastores, iglesias han enseñado de que el que se divorcia está cometiendo adulterio, está pecando. Pero hoy, si me acompañás y vamos a las Escrituras, vamos a escudriñar y te voy a explicar bien qué es lo que realmente la Escritura habla acerca del divorcio. Entonces, primero que tenemos que saber es que el divorcio no es pecado. Es decir, que Yahweh, el Creador, nuestro Padre Celestial, creó el divorcio. El hombre no creó el divorcio. Como les decía en el mensaje anterior, Yahweh creó el matrimonio y Yahweh en sí creó el divorcio. Y el divorcio es en sí una posibilidad de poder reiniciar la vida separándose, divorciándose o haciendo una división. Entonces vemos que el matrimonio y el divorcio no lo creó el hombre,
sino que Yahweh desde el principio creó el matrimonio desde Adán y Eva y también el divorcio. Isaías capítulo 50, versículo 1, dice que Yahweh se divorció de Israel, de Efraín, porque pecó. Y Judá también pecó, pero él no se divorció de Judá. ¿Por qué? Porque habría propósito de que de ahí vendría el Salvador. Entonces vemos que Yahweh también en Deuteronomio le dice a Moisés que él le da carta de divorcio a todo aquel que era parte del pueblo de Israel por causa de la dureza de su corazón. Porque muchos hebreos con sus esposas terminaban peleándose, dividiéndose y se terminaban en sí separando, y había una ley que aportaba la carta de divorcio. Entonces el hombre era el que tenía la autoridad, era el que tenía el permiso para darle carta de divorcio a la mujer, y la mujer podía irse de ese lugar y poder casarse con otra persona. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchos versículos en la Torá, tanto en el Antiguo Pacto, dice claramente que Yahweh se divorció de Israel. Jeremías 3:8 dice que Yahweh vio todos los adulterios de Israel y decidió darle carta de divorcio. Ahora, esa carta de divorcio tiene que ver el contexto de Israel, pero también le dio carta de divorcio al pueblo hebreo, a todo aquel que era pueblo de Israel, específicamente el hombre. En Mateo capítulo 19, Yahshua, nuestro Mesías, el Hijo de Yahweh, nos comienza a explicar, a contar acerca del divorcio. Y siempre les digo, cuando estudiamos las Escrituras, estudiamos la Biblia, siempre tenemos que ver el contexto de la Escritura. Ahora, Yahshua le habla a los fariseos acerca del divorcio y les dice claramente qué significa el divorcio y cuándo hay que, obviamente, divorciarse. En el versículo 3 dice: se acercaron los fariseos al Mesías diciéndole: ¿está permitido que el hombre le dé carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa? Los fariseos, siendo hipócritas, mostrándose santos, pero siendo pecadores, errando y llevando muchos al engaño, a vivir una vida religiosa con el Creador, los fariseos eran personas complicadas. Y Yahshua sabía muy bien cómo eran ellos. Y van y le preguntan: ¿podemos divorciarnos por cualquier cosa? ¿Podemos darle carta de divorcio por cualquier cosa? ¿Por qué? Porque en la Torá, Yahweh a través de Moisés dio una ley sobre que el hombre se podía divorciar de su mujer. Y el Mesías les respondió: el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es decir, ¿qué es el matrimonio? Y ya lo expliqué en el mensaje del matrimonio. Es cuando dos personas, Yahweh las une y se unen en intimidad sexual y son una sola carne. ¿Qué es el matrimonio? Es cuando ya son una sola carne delante del Creador. Cuando dice la palabra conoció en el hebreo, la palabra conocer es yada, que significa intimidad sexual. Es decir, que si Yahweh une a dos personas para formar un matrimonio, para formar una familia, Yahweh los une por medio de la intimidad sexual, y ahí es donde el Padre le da la bendición. Lo que pasa es que nosotros estamos tan estructurados, nos han enseñado tantas cosas en la iglesia, tanto la iglesia católica como la cristiana, que nosotros entendemos que el matrimonio, la bendición de Yahweh, es casarse en una iglesia. Eso es un acto religioso. Si bien es importante hacer una ceremonia delante de la familia, delante de los hermanos, delante de testigos, para consumar el matrimonio, pero la base del matrimonio es cuando dos personas se unen en intimidad sexual, reciben la aprobación de Yahweh y son una sola carne.
Entonces, ese es el contexto original del matrimonio en la Torá, en la palabra de Yahweh. Y vemos que el Mesías les dice, el hombre dejará a padre y madre y se unirá con su mujer, serán un matrimonio. Van a ser unidos bajo la bendición de Yahweh. Por eso cuando alguien se casa, tanto el hombre como la mujer tienen que dejar a sus padres. No pueden vivir en el mismo techo. Lamentablemente, por temas de necesidad, muchas personas viven dentro de sus familias, tanto los padres como las madres, tanto del esposo, de la esposa, pero eso es un gran problema. Desde el principio Yahweh dijo, dejarás a tu papá y a tu mamá y te unirás a tu mujer, te unirás a tu esposo y vivirán solos, serán una sola carne y el fruto de ese amor, de ese matrimonio, van a ser los hijos. Entonces él dice, porque lo que Yahweh juntó no lo puede separar el hombre, dice Yahshua. Le está diciendo a los fariseos, lo que Yahweh juntó no lo separa el hombre, porque mandó a Moisés, Yahweh, a darle carta de divorcio al pueblo hebreo por la dureza de su corazón. Pero al principio no fue así. ¿Cuál es ese principio? Antes de pecar. Antes que Adán pecara, antes que Eva se contaminara, ellos eran una sola carne y no había dureza de corazón. ¿Cuándo hay dureza de corazón? Cuando hay pecado. Cuando una de las dos partes en el matrimonio tiene duro el corazón o las dos partes, es en sí yugo desigual. Y lo que sucede es que terminan siempre en un divorcio. Porque la dureza del corazón es el ser humano bajo el pecado, bajo la maldad que acarrea en sí el pecado. Entonces por eso dice Yahshua, al principio no fue así, pero por causa del pecado, por la dureza del corazón del ser humano, Yahweh determinó carta de divorcio. Ahora dice, lo que Yahweh unió no lo puede separar el hombre. Ustedes no se pueden divorciar cuando ustedes quieran. Y esto es importante de entender, que si Yahweh, tu Padre Celestial, te unió con un hombre o con una mujer, solo Él puede autorizarte para divorciarte. Pero vuelvo a decir, divorcio no es pecado. Pero ¿qué es lo que sucede? El Mesías sigue diciendo en el versículo 9, y vamos a escudriñar y analizar este versículo. Cualquiera que se divorcia de su mujer, Yahshua hablándole a los fariseos, cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por adulterio, y se casa con otra persona, adultera. Y el que se casa con la divorciada, también comete adulterio. Es decir, que si alguien se divorcia, tanto hombre como mujer, y se casa con otra persona, sea hombre o mujer, ¿qué es lo que sucede? Está adulterando, está pecando. Pero ¿cuál es el contexto de ese versículo? Si Yahweh te unió, no podés separarte. El hombre no te puede separar. ¿Qué significa esto? Si leemos el versículo 9, para entenderlo tenemos que leer el contexto. Tenemos que ir para arriba primeramente. Y él dice, el hombre se unirá a su mujer y lo que Yahweh unió no lo separa el hombre. Es decir, que si el Padre te unió con una persona, no estoy hablando de una iglesia ni de un pastor, estoy hablando de Yahweh. Lamentablemente muchas personas entienden que si te casó un pastor y una iglesia ya Yahweh te unió, y no es así. Yahweh mismo a través de su espíritu te tiene que decir, él o ella es para vos. Y ahí sí te casás, ahí sí te unís y ahí sí son una sola carne. Si eso es así, solo Yahweh puede darte la orden para divorciarte. Ahora, si Yahweh te unió con un hombre o con una mujer y decidís divorciándote por cualquier situación, vos te casás con otra persona, estás adulterando. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchos entienden mal este versículo, el versículo 9.
Porque dice Yahshua, si uno se casa y se divorcia y se casa con otra mujer, está adulterando o está pecando. Solamente por causa de adulterio puede haber un divorcio aprobado. Pero, muchos te enseñan y te dicen, vos no te podés divorciar, porque si te divorcias, si te casas de nuevo, estás pecando. Estás pecando si Yahweh te unió y el hombre te separa. Es decir, tu esposo se divorcia de vos o vos te divorcias de él, en el caso de la mujer. ¿Se entiende el contexto de la escritura? Lo que sucede es que muchos interpretan mal la escritura. Yahshua les habla a los fariseos, no les está hablando tampoco al mundo entero. Les está hablando a ellos porque ellos se casaban y se divorciaban cuando querían. Por eso el Mesías le dice, ustedes tienen que entender que el hombre se tiene que unir a la mujer y ya hay un matrimonio. Pero si Yahweh te une, solo Yahweh te puede separar. El hombre no te puede separar porque si te divorcias, estás pecando y si te volvés a casar, estás adulterando. Ahora, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con esos matrimonios que se casaron sin conocer a Yahweh o se casaron sin conocimiento de la verdad y se casaron sabiendo que Yahweh no los unió? Se pueden divorciar y no están pecando porque Yahweh no los unió. Entonces tenemos que entender la diferencia en las escrituras cuando habla de divorcio. Solamente un matrimonio, si lo unió Yahweh o no, pueden divorciarse si hubo adulterio y no hubo arrepentimiento y reconciliación. Si deciden divorciarse, ahí sí están pecando. Por eso el Mesías claramente dice, lo que unió el Padre, solamente Él lo puede separar. Entonces en el versículo 10 dice, los discípulos, si esta es la condición del hombre, con respecto a su mujer, no conviene casarse, porque es una situación complicada, le dicen los discípulos a Yahshua. Y el Mesías le dice, no todos son capaces de recibir esto. Es decir, lo que para los fariseos y para los que se casan y se divorcian cuando ellos quieren. Por eso yo estoy hablando de esta manera, dice él. Y les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino solamente aquellos a quienes les he dado. Es decir, solamente a los fariseos o a aquellos que se casan y se divorcian cuantas veces quieren. Por eso yo siempre expliqué, cuando hablo de la serie Estudio de la Familia, no podemos estar probando en el noviazgo muchas mujeres en el caso del hombre o muchos hombres en el caso de mujeres. Ahí voy a ir probando en un noviazgo. No. Lo mismo pasa en un matrimonio. Me caso y me divorcié porque no me gustó esto, no me gustó lo otro. Me caso de nuevo y me divorcio. No. Por eso el Mesías fue claro. Si Yahweh te unió, solo Yahweh te puede separar. Y si hay divorcio es porque ya no hay solución en el matrimonio. Ya no hay arreglo. Ya buscaron la manera de reconciliarse, la manera de volver a ser uno y ya no se puede. Entonces ahí sí el padre puede determinar, puede dividir y puede causar divorcio. Es una ignorancia y es un tema de mala interpretación bíblica de que venga un ministro, un pastor y te diga, si usted se divorcia está pecando. Solamente estás pecando si te divorciás, si Yahweh te unió con la persona y vos te separás o te divorciás por tu propia cuenta y no le consultás a él. Y él no te autoriza a divorciarte. Ahí sí estás pecando. Y si hay divorcio es por causa de adulterio y porque no hay arrepentimiento y no hay perdón. Tu esposo te puede engañar y vos decidís perdonarlo o no, o restaurar el matrimonio. Entonces ese es un motivo de divorcio, pero si no, no. Entonces vemos que el Mesías claramente le estaba diciendo a los fariseos, ustedes no se pueden casar y divorciarse
cuando ustedes quieran. Ahora, ¿por qué Yahshua le decía esto? Porque en ese tiempo del Mesías habían dos escuelas judías, la Hillel y la Shammai, donde una escuela decía, la de Hillel, que te podías casar y divorciar cuantas veces quieras. Y la de Shammai decía que no, que era una sola vez si Hashem, como muchos lo llaman los judíos, Yahweh, te casaba y solo él te podías divorciar. Entonces Yahshua viene y corrige a los fariseos. Dice, no es así. Ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieren. Y por eso nosotros tenemos que entender el contexto de la Escritura. Ahora, ¿qué sucede si vos te divorciás? Si estás casado, estás casada y tomás la decisión de divorciarte por cualquier situación. Cualquier situación, puede ser varias, cualquiera. Yahweh en su Torá dice claramente que aquel que se divorcia de su esposo, de su esposa, ya no la puede volver a tomar. Es decir, una vez que te divorciaste y ya está el divorcio, ya está la separación, sea que Yahweh te unió y te separó, sea que te casaste bajo el hombre y no bajo Yahweh, no importa el contexto, una vez que te divorciaste, ya no podés tomarlo como esposo o como esposa. Hay muchos matrimonios que se divorcian y pasan años y se vuelven a casar, pero delante de la Torá, delante de los mandamientos de Yahweh, eso es pecado. ¿Por qué? Porque una vez que te divorcias, ya no te podés volver a casar con la misma persona. Deuteronomio 24 dice, si el marido le da carta de divorcio a la mujer, no puede volver a tomar como esposa. ¿Y qué quiso decir acá? Que tanto el hombre como la mujer, una vez que se divorcia, no la puede volver a tomar. Solamente, dice la Torá, solamente si el hombre muere y vuelve a vivir, así podrá tomarla. Así dice la Torá. Por eso Yahshua, el hijo de Yahweh, pagó el precio de esa mujer adúltera que fue Israel. Murió y resucitó para volverla a tomar. ¿Y cuándo la va a volver a tomar? En la segunda venida del Mesías. Y tenemos que entender el contexto de que hay matrimonios que los unió Yahweh, pero hay matrimonios que los unió el hombre. Y si un matrimonio los unió el hombre y el matrimonio ya no funciona más, el divorcio se puede hacer tranquilamente. Si ya no hay remedio, no hay solución. Pero si Yahweh te unió, solo Yahweh te puede separar. Ahora, 1 Corintios 7, Pablo aconseja sobre el divorcio. Y dice Pablo, si la mujer se separa de su marido, no se case con otro. Quédese sin casar, o si no, reconcíliese con su marido. Pero la mujer no puede abandonar a su marido, ni su marido a su mujer. Pablo está dando un consejo. No podemos tomar como una doctrina esto. Pablo está aconsejando. ¿Qué está diciendo Pablo? No lleguen al divorcio. Si se pelean, si tienen discusiones, si hay divisiones, si hay contiendas, sepárense por un tiempo a ver qué pasa, a ver si pueden reconciliarse, pueden ordenarse y vuelven a estar juntos. Por eso dice, la mujer no deje a su marido ni el marido a su mujer. Busquen la manera de reconciliarse, pero no está diciendo una doctrina ahí, que la mujer, aunque la golpee el hombre, la maltrate, la engañe, tiene que estar con su mujer, no puede dejar a su mujer. Pablo está aconsejando ahí. Una cosa es un consejo en la Escritura, otra cosa es una doctrina, un mandamiento del Padre. Y luego sigue diciendo en versículo 15, si el marido no es creyente, sepárese, porque la mujer no está sujeta a vivir una vida de frustración y de aflicción. Y así sucesivamente.
Al no ser creyente la mujer o el marido, hay yugo desigual. Y tarde o temprano va a haber peleas, discusiones, choques, pleitos. Entonces ya ahí es un motivo de divorcio, de separación si quizás no están casados. ¿Por qué? Porque no van a ser felices, ni el uno con el otro. Entonces acá también Pablo está aconsejando. Ahora en Romanos 7 sigue diciendo Pablo, la mujer que está casada está unida a su marido mientras esté vivo. Si el marido muere, es libre para volverse a casar. Acá hay otra opción dentro del matrimonio. Si la mujer queda viuda, puede casarse si quiere. Y si el marido queda viudo, puede casarse si quiere. Esa es otra opción. Entonces tenemos que entender que el divorcio viene a nuestras vidas cuando ya no hay remedio, cuando ya no hay solución, cuando intentaron reconciliarse, cuando intentaron ser uno nuevamente. Y lamentablemente muchos pastores e iglesias enseñan mal este tema. Otro punto también, que eso lo vamos a estar viendo el viernes, es que te condenan cuando te divorciás, que estás en pecado y que estás en adulterio si conoces a otra persona, te condenan porque no te podés volver a casar por segunda vez. Entonces eso lo vamos a ver bien en el próximo mensaje, que va a ser el cierre del estudio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que entender que el divorcio muchas veces puede ocurrir cuando ya hay extremos. Violencia verbal, violencia física, adulterio, engaño. Y cuando la mujer es maltratada, ¿y por qué digo la mujer? Porque en la mayoría de los casos el hombre maltrata a la mujer. Hoy en día también hay casos que la mujer maltrata al hombre, pero la mayoría es que el hombre maltrata a la mujer y la mujer vive una vida de aflicción, de dolor, de sufrimiento, y vemos que ese es otro motivo para divorciarse si no hay arreglo. Y también el yugo desigual. Entonces me gustaría hablar un poquito sobre el yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? El yugo desigual es cuando los dos que en sí fueron llamados por Yahweh, en muchos casos, en otros no, pero los dos fueron unidos bajo el propósito de ¿qué? De caminar juntos. El yugo de igualdad es cuando los dos caminan a la par, cuando los dos se ayudan mutuamente, cuando los dos son compañeros. Y el yugo desigual es cuando uno va más adelante que otro, o cuando uno va para la derecha y el otro va para la izquierda. Ese es yugo desigual. Yahweh en Deuteronomio 7 claramente dice: para ustedes que son hijos míos, que son parte de mi pueblo, ustedes, varones, no tomarán mujeres paganas, ni tomarán hijas de ellos, porque ellos son abominación para mí. Si vos te casás con una persona que no conoce a Yahweh, que no ama a Yahweh, una persona que vive bajo las tinieblas de Satanás, que ama más las tinieblas que la luz de Yahweh, es yugo desigual. Y no estoy hablando de aquel que quizá va a una iglesia cristiana y tiene un poco conocimiento de Yahweh o de Yahshua, de la Escritura, porque está en la verdad. Estoy hablando de aquel que está en tinieblas y que no acepta a Yahweh ni a su Hijo en ningún término. Eso es yugo desigual. Entonces vemos, cuando vamos a las Escrituras, ejemplos como Sansón. Yahweh fue claro con Sansón y le dijo: no tomarás mujeres paganas, no tomarás mujeres de pueblos enemigos de mi pueblo, de Israel. ¿Por qué? Porque Yahweh sabía que Sansón le iba a ir mal. Y en Jueces, capítulo 14, nos habla de Sansón y Dalila. Claramente dice que descubrió su debilidad, que era su cabello, y Dalila fue usada por medio de los filisteos.
Entonces vemos que cuando hablamos de yugo, hablamos de igualdad. Por eso Yahweh abrió la costilla de, claramente, de Adán, y de la costilla de Adán salió Eva. ¿Y por qué Yahweh sacó una costilla de Adán? Porque la mujer tiene que estar al lado del hombre. Y los dos tienen que caminar juntos, tienen que caminar a la par. Deuteronomio 22 dice, el que no camina alineado en el cerco es yugo desigual. Es decir, que el matrimonio tiene que ser de a dos, de a par, y tienen que caminar juntos. Otro ejemplo podemos ver también con Salomón. Salomón y sus mujeres. Tuvo muchas mujeres, pero ¿qué es lo que sucedió? Desvió su corazón tras todas las mujeres que él tenía, que muchas de ellas eran mujeres que adoraban a falsos dioses. Y Salomón terminó desviándose de la verdad de Yahweh. ¿Por qué? Porque se unió, se hizo una sola carne con muchas mujeres que no eran de Yahweh, que no caminaban en la verdad. Por eso dice Mateo 11:29, el Mesías dice, lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, tengan shalom en su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Mesías claramente dijo, hagan conmigo lo que mi Padre determinó en la Torá. Un matrimonio tiene que caminar bajo un yugo de igualdad. Y mi yugo es fácil, porque yo soy el novio y ustedes son la novia. Ustedes tienen que caminar conmigo bajo el yugo que yo les estoy dando. Porque es fácil y de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso Yahshua es nuestro novio, es nuestro futuro esposo, y nosotros somos la novia, y tenemos que caminar con él, agarrados de su mano, de igualdad bajo ese yugo. Tenemos que caminar con una persona de un yugo en igualdad. 2 Corintios 6:14, Pablo dice, no se junten con yugo desigual, porque son muchos para incredulidad. ¿Qué unión hay entre la luz y las tinieblas? Es decir, que ¿cómo te vas a unir a alguien que está en tinieblas? Ahora, puede ser que el Padre te dé a alguien que sale de las tinieblas y viene a la luz, sí, pero Él te lo tiene que decir. Muchas personas que he conocido hace muchos años ya que camino en el Padre, me han dicho, no, él está en pecado, en tinieblas, él no conoce al Padre, pero si está conmigo va a conocerlo. No sabes. Si el Yahweh no te lo dice, no lo hagas. Si el Padre no te lo dice, no lo hagas, porque te puede traer muchos problemas. Por eso dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué relación hay entre un creyente, aquel que cree en Yahweh, y el que no? Por eso tenemos que entender que si tenemos un matrimonio, tenemos que caminar bajo el yugo de igualdad. Si ya un matrimonio está bajo un yugo de desigualdad, tarde o temprano se va a romper, se va a echar a perder. Por eso Pablo sigue diciendo, caminen en el camino de la luz y no se junten con las tinieblas, porque si no será yugo desigual. Por eso Yahshua dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Si yo me junto con una persona para formar un matrimonio que no tiene a Yahshua, que no camina con Yahshua, es porque no está en la luz, sino está en las tinieblas. Y si yo me caso con alguien que no tiene a Yahweh, que no tiene a Yahshua, que no camina en la verdad, voy a ser en sí
una persona infeliz, porque voy a tener un matrimonio bajo el yugo de desigualdad. Y lo que va a ser mi matrimonio no va a ser de bendición, sino de maldición. Ahora, tenemos que entender también que siempre, cuando tomemos decisiones, siempre tenemos que consultarle al Padre. Cualquier decisión que nosotros tomemos. Entonces, vemos que el yugo desigual es un punto muy presente dentro de los matrimonios que terminan divorciándose. Ahora, Yahweh puede unir a dos personas, pueden hacerla una sola carne, puede bendecirlos porque el Padre tiene propósito, pero uno de los dos puede salir del yugo, puede salir del camino, puede desviarse de la verdad, y si la persona no se alinea, no se arrepiente, no se corrige, el Padre puede decir en sí, basta, los separa y los lleva a divorciarse, a dividirse. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una persona toma una decisión así de salir del yugo, de salir del camino de la verdad, tarde o temprano, si el Padre no los divide, puede terminar arrastrando a la otra persona y la otra persona también se puede perder. Ahora, otro punto importante dentro del divorcio es, como recién hablaba, las mujeres maltratadas. Este es un tema que muy pocas veces se habla dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque esto es una realidad. La mayoría de los hombres son hombres que tuvieron una vida difícil, que sus padres eran alcohólicos, golpeadores, que sus padres eran ausentes, que eran violentos, y ellos recibieron en sí esa enseñanza. Y muchas veces, siempre esos padres les enseñaron que el hombre es el macho y se hace todo lo que dice el hombre. Y cuando se casan, transmiten y dan todo lo que recibieron en sus hogares. Y muchas mujeres son inocentes, muchas mujeres son inmaduras, muchas mujeres no se dan cuenta con quién se casan, porque tiene dinero, porque tiene una buena labia, un buen idioma, en el sentido de que le hablan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, cuando se casan y viven, ya ahí se dan cuenta con quién se casaron. Y muchas veces lo que sucede es que esos matrimonios que ya se casaron como yugo desigual, que ya el hombre realmente no respeta, no ama, no cuida a la mujer, sino que la maltrata, la lastima, la hiere, lo que sucede es que van a una iglesia y les enseñan que no se pueden divorciar porque estarían pecando y menos casarse nuevamente. Entonces el hombre muchas veces, y estoy hablando de que no siempre es así, pero en la mayoría de los casos es así, hace lo que quiere y la mujer vive un infierno, vive una vida totalmente infeliz. Y lo que piensan muchas mujeres es que tengo hijos y qué voy a hacer con mis hijos si me divorcio, si me separo o estoy pecando delante de Yahweh. Y lamentablemente es todo un engaño, es toda una mentira, es toda una manipulación. Y Yahweh no habla en su verdad, en la palabra, realmente eso. El Padre nunca te va a llevar a casarte, a formar un matrimonio para que vivas una vida infeliz. El Padre cuando te da las cosas, te la da para bendecirte, para que te vaya bien y no para que estés sufriendo. Y lamentablemente hoy en día hay muchas mujeres maltratadas. Muchas mujeres que están sufriendo. Y que muchas de ellas tienen miedo, tienen temor de no querer abrirse, de callarse, porque son amenazadas por sus maridos. Porque si ellas hablan, si ellas cuentan o piden ayuda, ellos le van a levantar la mano, van a herirla, van a sacarle quizás algo que ellas aman, o las manipulan y le mienten.
Y algunas características de las mujeres maltratadas reaccionan de forma defensiva. Cuando uno quizá le está diciendo algo, pero de una manera normal, de una manera sencilla, ya lo toman para mal. No, seguro que me estás queriendo decir esto. No, me estás atacando acá. O me parece que me estás hiriendo en esta área. Están a la defensiva porque están acostumbradas a que los maridos la dañen, la lastimen, la maltraten. Entonces están continuamente ahí atajando lo que uno pueda llegar a decirle. Muestran sumisión delante del atacante, es decir, cuando están con el esposo, están calladas, están con la mirada baja, no hablan, están continuamente viendo qué es lo que el marido dice, qué es lo que el marido hace, y no son libres. Tienen muchas de ellas baja autoestima, no se valoran, no se cuidan. Muchas veces delante del hombre se visten provocativas, se pintan, pero cuando salen a la calle se visten con ropas sueltas, no se arreglan. ¿Para qué? Para que el hombre que tienen no piensen que ella está llamando la atención con otros hombres. Muchas de ellas viven estresadas, tienen hijos, están cansadas, no duermen bien, están en sí muchas delgadas, muchas no se alimentan bien, muchas de ellas viven aisladas, no se relacionan con otras mujeres, no se relacionan con las madres de los compañeros de colegio, de sus hijos, etc. Son señales de que muchas veces son mujeres que están siendo maltratadas. Y muchas veces también son mujeres que se sienten culpables. Y que los maridos las manipulan, las usan, las dañan y terminan ellas diciendo, y bueno, seguramente yo hice algo malo, seguramente lo que él me está diciendo tiene razón, yo me equivoco, yo cometo errores. Terminan sintiéndose culpables. ¿Por qué? Porque ellos la manipulan y trabajan psicológicamente en ellas y quedan dañadas. Y saben que estas mujeres, para poder ayudarlas y levantarlas, cuesta muchísimo. Solo Yahweh a través de su espíritu puede sanar y restaurar mujeres de este nivel. Y muchas de ellas viven bajo el temor, muchas de ellas viven bajo el miedo y muchas veces también son esclavas sexualmente. Cuando el marido quiere tener sexo, las mujeres se tienen que dejar. Entonces, si vemos que en matrimonios o en tu matrimonio hay yugo desigual o hay en sí, vos mujer, o estás viviendo una vida que está siendo maltratada, lastimada, es motivo de divorcio. No podés pensar de que estás pecando porque te divorciás, porque Yahweh creó el divorcio. Y si Yahweh te unió con esa persona, solo Yahweh puede realmente separarte. Lamentablemente hay muchos matrimonios que hoy viven una vida de tormento, una vida de hipocresía. Delante de los demás, delante de la iglesia, de la congregación, muestran un matrimonio bendecido, feliz, pero por dentro de las puertas de la casa son infelices, pelean, discuten, viven una vida terrible. Y lo peor de todo, que sus hijos son los que más salen dañados. Entonces, hasta acá el mensaje de hoy, el divorcio. Damos gracias al Padre por este mensaje. Y vamos a estar ya luego en días con el último mensaje de la serie Estudio de la Familia, donde vamos a hablar de el segundo matrimonio. ¿Me puedo volver a casar si yo me divorcio? ¿Me puedo volver a casar? Y vamos a hablar también de los hijos, cuando los padres se divorcian, cuando los padres se separan. ¿Qué sucede con los hijos? Así que damos gracias al Padre. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Que Yahweh te bendiga. Damos gracias entonces. Comparte este mensaje a todos los matrimonios que puedas conocer.
o quizás personas que están pasando un divorcio o van a divorciarse, comparte, porque este mensaje puede ser de bendición para muchas personas. Así que Yahweh te bendiga, bendiciones desde Estados Unidos, California, Paso de los Robles. Damos gracias al Padre y seguimos adelante, la cena antigua, seguimos adelante en la verdad de Yahweh. Bendiciones, Shalom.